nombre es Jesús García Villar y soy el responsable de la base de datos del proyecto de marcado OTTP. El objetivo inicial era diseñar un sistema capaz de almacenar toda esta información de forma rápida y consistente para que pudiera ser analizada por múltiples usuarios. Hemos tenido más de 30 equipos de marcado y 14 oficinas de recuperación enviándonos la información de forma simultánea y era imprescindible obtener los datos rápidamente, cargarlos y conocer la exactitud, consistencia e integridad de los datos. En cuanto a la tecnología que se ha utilizado en el programa OTTP, para la recopilación de los datos se diseñó una aplicación móvil para que los equipos de marcado y recuperación pudieran grabar los datos. En cuanto a la base de datos, se ha partido de un esquema de base de datos ya existente en ICAT, esto es muy importante, y a lo largo del proyecto se han ido añadiendo nuevas características en función de las necesidades propias del proyecto, como por ejemplo nuevas tablas para los datos del control biológico. Hemos utilizado principalmente software libre. Un servidor principal que tiene un sistema operativo Linux con base de datos PostgreSQL y una extensión llamada PostGIS para el análisis espacial. Para el análisis estadístico se ha utilizado principalmente el software R y para la representación y tratamiento espacial el sistema de información geográfica QGIS. Como resumen, podemos decir que se han generado varios esquemas para almacenar los datos de marcas convencionales, electrónicas y algunos esquemas específicos para almacenar información geográfica derivada de los datos obtenidos. Existen actualmente 112 tablas y 114 vistas y a lo largo del proyecto se han diseñado cerca de un centenar de funciones internas que controlan los datos dentro de la base de datos. Las tablas principales de release y recoveries contienen 120.000 y 17.000 registros respectivamente y ambas tablas tienen alrededor de unos 80 campos. En cuanto a los datos electrónicos, se han descargado y almacenado en la base de datos todos aquellos registros obtenidos de las marcas electrónicas recuperadas. De esta forma es viable su tratamiento y gestión, ya que algunas de las marcas electrónicas contienen más de 5 millones de registros. Una vez almacenada la información, es posible vincular los datos con los metadatos existentes o calcular, para el caso de las marcas internas del OTEC, el camino recorrido utilizando algoritmos ya existentes y así poder obtener mapas y vídeos de forma rápida. Una de las principales tareas realizadas y teniendo en cuenta la cantidad y diversidad de fuentes de información ha sido el control de calidad de los datos. Para ello, se diseñaron herramientas que nos permiten conocer si hay duplicidades, errores de localización o inconsistencias, tales como fechas de recuperación anteriores a las de marcado o crecimientos negativos. Es importante conocer estos datos rápidamente para consultar a la fuente de datos, es decir, a las personas que han introducido los datos en la aplicación móvil y que podamos corregirlos rápidamente. Esta labor de control de calidad y análisis corrigiendo pequeños detalles ha sido continuo durante todo el proyecto, aún estamos en ello y es una labor de todos, equipo de OTTP, marcadores y recuperadores. Quisiera aprovechar este punto para dar las gracias a todas las personas que se han involucrado en mejorar esta base de datos y que han dedicado su tiempo en corregir pequeños detalles. Juntos hemos hecho posible este producto y creo que tenemos una base de datos de marcado con un alto grado de exactitud. Ahora es tiempo de integrar en esta ecuación a los analistas de datos y corregir todas aquellas incoherencias que puedan aparecer en sus análisis. Los animo a que lo hagan para que desde OTTP podamos mejorar la base de datos y que los resultados de los análisis nos den un alto grado de fiabilidad. En cuanto a las salidas gráficas y formatos de intercambio, a lo largo del proyecto periódicamente se han generado mapas con la distribución de marcas. Visuales cartográficos que nos permiten consultar y visualizar de forma dinámica las trayectorias aparentes, vídeos que muestran el recorrido de los atunes con los datos obtenidos de las marcas electrónicas o tableros que nos muestran de una forma simplificada los principales indicadores del proyecto. OTTP ha llegado a su fin como proyecto, pero hay que quedarnos con la segunda parte del título de mi presentación. Larga vida a OTTP. El conocimiento adquirido y que posteriormente quedará reflejado en el informe final o la base de datos generada que contiene multitud de herramientas que han sido pensados, chequeados y validados por científicos servirán para proyectos similares futuros. Larga vida OTTP, porque estoy seguro que con los datos se podrá hacer multitud de estudios, análisis globales o locales, pero es fundamental seguir analizándolos para que sean exactos y fiables. No debemos creernos al 100% los datos, hay que analizar una y otra vez y cuestionarse los resultados para poder mejorarlos. Por último, me gustaría agradecer públicamente a DAG que me permitiera hacer un viaje de marcado y visitar algunas oficinas de recuperación. Aprendí muchos de los aspectos técnicos que posteriormente pude plasmar en el proyecto y dar las gracias a mis compañeros de CAT, que me ayudaron desde el inicio del proyecto a entender y comprender todos los aspectos relativos a este mundo. Y por supuesto a marcadores y recuperadores. A todos ellos, muchas gracias.